Sus muchos pecados son perdonados, puesto que amó mucho, pero al que se le perdona poco, poco ama. Bienvenidos en este espacio donde compartimos palabra de Dios, donde compartimos algunos versículos que nos parecen importantes e interesantes. Historias que se repite a través de la historia, historias que tienen que ver con aquel que en algún momento decidió acercarse hacia Jesús y de manera especial a los cristianos. Entonces vamos a compartir estos versículos que empieza en el capítulo 36 del versículo 36 del capítulo 7 del Evangelio de Lucas. Esta es una historia de una mujer que recibe perdón por parte de Jesús. Jesús es invitado a la casa de un fariseo, pero vamos a leer la historia. ¿Cómo es? Uno de los fariseos, dice la palabra del Señor en el versículo 36, le pidió que comiera con él. El fariseo le pide a Jesús que comiera con él. Y cuando entró en la casa del fariseo, se sentó en la mesa. Y he aquí, cuando supo que Jesús estaba a la mesa en la casa del fariseo, una mujer que era pecadora en la ciudad llevó un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de Jesús, a sus pies, llorando, comenzó a mojar los pies de él con sus lágrimas y los secaba con los cabellos de su cabeza. Y le besaba los pies y los ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo que le había invitado a comer se dijo en sí mismo. Versículo 40. Entonces, en sí mismo, seguimos en el versículo 39. Si este es lo que le pasa en la mente, en el corazón de este fariseo, dice, si este fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le está tocando, porque es una pecadora. Esto le pasa en el corazón, en los pensamientos de este fariseo, que llamado Simón, ¿no? Y en el versículo 40 dice, entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, tengo algo que decirte. Él dijo, di, maestro. Cierto acreedor tenía dos deudores. Hay dos personas que son deudores. Uno le debía 500 monedas y el otro solamente 50 monedas. Versículo 42. Como ellos no tenían con qué pagar, perdonó a ambos. El Creador perdonó a los deudores. Entonces, ¿cuál de estos le amará más? ¿Quién amará más en esta historia? ¿El que fue perdonado poco? ¿El que fue perdonado mucho? Respondiendo, Simón dijo, supongo que aquel quien perdonó más. Y él le dijo, has juzgado correctamente. Y vuelto hacia la mujer, dijo a Simón, Jesús le dice a Simón, ¿ves esta mujer? Yo entré en tu casa y no me diste agua para lavar mis pies, pero ésta ha mojado mis pies con lágrimas y los ha secado con sus cabellos. Tú no me diste un beso, pero desde que entré, esta no ha cesado de besar mis pies. Tú no ungiste mi cabeza con aceite, pero esta ha ungido mis pies con perfume. Por lo cual te digo que sus muchos pecados son perdonados, puesto que amó mucho. Pero al que se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados son perdonados. Los que estaban con él a la mesa comenzaron a decir entre sí, entre ellos, ¿quién es este que hasta perdona pecados? Entonces Jesús le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. Bueno, este es el final de esta historia,
Pero vamos a analizar un poco más sobre estos versículos. Se supone que el fariseo es un maestro de la ley, es alguien que debe saber, es alguien estudioso de la Biblia. Jesús es invitado por este fariseo, por este maestro que es llamado Simón. Pero este hombre, como a muchos nos pasa a nosotros, porque quizás vivimos, heredamos la fe de nuestros padres, de nuestros familiares, o incluso porque somos de ciertas naciones que se considera medianamente cristiana. Entonces, y quizás también por llamarse cristiano, pues pensamos que pues eso es suficiente. Pero al ver la reacción, lo que hay en el corazón de este fariseo, pues uno se da cuenta de que uno no es simplemente porque es así de cristiano o lo hacemos todo supuestamente nosotros, le hacemos todo el servicio al Señor por muchas obras que hacemos y pensamos que esa es lo que hacemos correctamente y eso le agrada al Señor, cosa que lo que hizo Simón pues no es pecado, ¿no? El pecado de Simón es que empieza a juzgar a la mujer porque dice, si este fuera profeta, conocería quién. Conocería porque me imagino que Simón ha de conocer a esta mujer o ha de tener conocimiento de este tipo de personas. Y dice, él sigue diciendo la oración, dice, ¿y qué clase de mujer es esta, la que está tocando a Jesús? Hay algo muy importante. Jesús empieza a decir a Simón que sobre un acreedor y dos deudores, y ambos no puede pagar sus deudas. Pero Jesús le pregunta a Simón que quién es el que ama mucho, porque los dos son perdonados de sus deudas, pero ¿quién va a amar más? Pues obviamente el que debe más tiene que amar más, es algo lógico, ¿no? Pero algo que realmente debe verse aquí, debe distinguirse aquí, debe resaltarse aquí, es que Jesús dice a Simón, yo entré en tu casa y no me diste agua para lavar mis pies. En el tiempo de Jesús se lavaba los pies. Era una tradición, una costumbre, y era algo que debía hacer cada familia, cada hombre que tenga invitados en la casa, pues le tiene que lavar los pies al invitado. Pero en esta ocasión, si Simón se hubiera dado cuenta o hubiera querido ser más amable en cuanto a su invitado, pues esto lo hubiera hecho él. Pero como él es fariseo, como él es alguien y más adelante, pues en estas historias, pues vemos que son los mismos que juzgan a Jesús y tratan de tramarle trampa para que caiga, ¿no?, en sus trampas. Entonces, realmente este hombre, pues, invitó porque, pues, nunca sabemos cuál es la razón de Simón, pero sí lo invita en su casa. Pero lo que resalta aquí es que cómo este hombre trata a Jesús y cómo la mujer trata a Jesús, en qué forma trata a ambas personas a Jesús. Uno que le da invitación a Jesús para que vaya a su casa y la otra que llega de repente, ¿no? Porque tal vez tenía conocimiento y escuchó que estaba en la casa del fariseo, pues dijo, pues voy a Jesús y hace todo porque pues pensaba, porque al final de esta historia Jesús le dice, tu fe te ha salvado, vete en paz. Entonces, de alguna forma la mujer dice, pues por fe iré y yo sé que me va a perdonar.
le voy a lavar los pies, le llevaré este tipo de perfume para que sus pies estén limpios. Y de casualidad, Simón, que es un hombre que supuestamente es de la alta sociedad de Israel, pero no, ni siquiera lava los pies de Jesús, ni siquiera ni siquiera unge la cabeza de Jesús con aceite, ¿no? Pero esta mujer lava sus pies y seca sus pies con su cabello, ¿no? Entonces nos debemos de hacer la pregunta: ¿qué hemos hecho con Jesús? Desde que Jesús ha entrado en nuestro corazón, en nuestra casa, ¿cómo le hemos tratado a Jesús? Y esto sería la conclusión de esta historia, de nuestros versículos de hoy. ¿Qué hemos hecho con Jesús? Muchas veces estamos ocupados en hacer nuestros quehaceres, en nuestras cosas. No tenemos tiempo como para atender a Jesús. Pero veamos la comparación de este hombre conocedor de la ley, hombre que se distingue por su fe, por sus celos en la palabra de Dios, y esta que llega de la calle, esta mujer pecadora. Pero ¿cómo trata a ambas personas a Jesús? ¿Quiénes somos nosotros de esta historia? ¿Somos aquellos del tipo de Simón o somos aquellos del tipo de la mujer? Simón invita a Jesús, pero no le da el trato que se merece Jesús, y más que se trata de Jesús, porque se trata de alguien que es invitado, y debió ser justamente Simón lo que hizo la mujer: lavar los pies a Jesús, ungir su cabeza, porque eso era la tradición, porque se aferraba mucho a la tradición también, porque Jesús quebrantaba la ley del domingo, el día de reposo, pero también era una tradición de Israel, y Simón no lo hace. En otros pasajes Jesús les dice: ponen muchas cosas sobre el hombro de la gente, tanta tradición, pero ni ustedes mismos lo hacen. Y este es un claro ejemplo de eso. A veces pensamos que la Biblia es para otro, pero nunca queremos aplicar a nuestra vida. De manera que en nuestra reflexión de hoy, pues, nos basamos en qué somos, qué tipo de personas somos. ¿Somos como Simón o somos como esta mujer que llega y se arrodilla a los pies de Jesús? ¿Qué hemos hecho con Jesús en nuestra casa, en nuestro hogar? ¿Qué tanto le atendemos a Jesús? Para terminar, el versículo 47, que es lo que nos interesa. Jesús dice en el versículo 46: tú no ungiste mi cabeza con aceite, pero ésta ha ungido mis pies con perfume. Por lo cual te digo que sus muchos pecados son perdonados, puesto que amó mucho. Pero al que se le perdona poco, poco ama. Si nosotros creemos que Dios nos ha perdonado mucho, debemos mostrar mucho amor hacia Él y a nuestros semejantes. Pero a la gente que se le perdona poco, a la gente que cree que son menos pecadores que los demás, hay gente que piensa así. Porque uno ha cometido más pecados, es más visto por la gente, es más invisible el pecado de uno, y porque ellos pudieron esconder sus pecados, creen que son menos pecadores que otros, ¿verdad? Pero en realidad, si uno ha quebrantado los mandamientos del Señor, es que uno es pecado. No importa qué tipo de pecados. Pecado es pecado. Así que muchas bendiciones y gracias por estar con nosotros, y volveremos nuevamente con ustedes. Recuerden seguirnos en nuestro canal y en podcast de conversaciones. Así que muchas bendiciones para todos.